El 24 de marzo de 2026, la Suprema Corte de Justicia de México emitió un fallo histórico. Desde ese momento, el litio pasa a ser un mineral estratégico y reservó su explotación al Estado mexicano. El gobierno lo celebró como una victoria de la soberanía nacional y técnicamente lo era. El único problema es que México lleva 4 años sin sacar ni una sola tonelada de litio. No es que no lo tenga, el yacimiento de Bacadehuachi, en Sonora, tiene concentraciones de hasta 3.400 partes por millón. Para poner un ejemplo, los salares de Chile, que producen más de 50.000 toneladas al año, tienen entre 1.500 y 2.000. México tiene más litio que Chile y aún así, nada. El gobierno lo ha intentado todo para tratar de levantar la producción de litio, pero no hay manera. Y es que, como veremos en el vídeo de hoy, el litio de México tiene muchos problemas, desde físicos hasta legales. Intentar extraerlo es más doloroso que el petróleo venezolano. ¿Por qué? Pues quedaros para conocer la respuesta. Así que, no me enrollo más, poneos cómodos, que empezamos. Bienvenidos a 2026, donde la IA está arrasando con todo y tú que me estás viendo probablemente lo uses como psicólogo personal. No os culpo. Todos podemos sentirnos solos alguna vez, pero la IA lo va a cambiar todo y necesitas los conocimientos necesarios para aprovechar todo lo que te ofrece. Por eso nace el Máster en IA aplicada y optimización de procesos productivos. Creo que no os tengo que presentar a Visual Factory, todos los conocéis. Ahora han formado la Visual Business School y van a lanzar este nuevo máster con 30 créditos ECTS oficiales. Se trata de una formación 100% online y muy práctica, en la que aprenderás a crear tu propio sistema de trabajo con IA, asistentes, paneles, automatizaciones que trabajen para ti y con profesores de primer nivel de empresas como Microsoft, Google o Cloudflare. Además, está mentorizado por Chema Alonso, una de las figuras más relevantes del mundo IT en España. Su anterior máster, donde soy uno de los profesores, fue todo un éxito. Más de 5.000 alumnos y un 9,25 sobre 10 de satisfacción. Si estáis interesados, apuntaros esta fecha en el calendario. Día 12 de abril a las 7:07 de la tarde, hora española, tendréis acceso al directo de presentación. Si escaneáis el QR que estáis viendo en pantalla o revisáis los links que tenéis en la descripción o el comentario fijado, podréis reservar vuestra plaza. No os perdáis esta oportunidad y ahora sí, no me enrollo más, poneos cómodos, que empezamos. Cuando los medios hablan del litio mexicano, siempre aparece la comparación con Chile o Argentina. Y la comparación es correcta en una cosa: los 3 países tienen litio, pero omite el dato que lo cambia todo. No es el mismo mineral. O dicho de una forma más precisa, no está en la misma forma geológica, y eso, en este negocio, es la diferencia entre ganar y perder dinero. En Chile y Argentina, el litio está disuelto en salmueras, aguas subterráneas hipersalinas que afloran en los salares del altiplano andino. Para extraerlo, bombeas esa agua a unas piscinas enormes, dejas que el sol lo evapore todo durante unos meses y procesas lo que queda. Sin maquinaria sofisticada, sin procesos químicos complejos, el sol hace todo el trabajo. El coste de producir una tonelada de carbonato de litio en Atacama ronda los 5.000 a 8.000 dólares, la fuente más barata del mundo. En Australia, el litio está en rocadura en un mineral llamado espudumena. Hay que triturarlo, procesarlo térmicamente, refinarlo. Más caro y complejo que Chile, pero con décadas de tecnología probada. Les sale a entre 9.000 y 12.000 dólares la tonelada. Y en México, el litio está atrapado en arcillas. Y aquí es donde empieza el problema. Las arcillas son estructuras cristalinas donde el litio queda atrapado a nivel molecular. Para liberarlo hay que triturarlo, calcinarlo a casi 1000 grados centígrados, bañarlo en ácido sulfúrico para disolver el litio, purificarlo, cristalizarlo. Cada uno de esos pasos consume energía, agua y reactivos químicos. Cuando sumas todo, estamos hablando de más de 15.000 dólares por tonelada, el doble que Australia o el triple que Chile. Para que os hagáis una idea, en marzo de 2026 el precio de mercado del carbonato de litio estaba entre 12.000 y 15.000 dólares la tonelada. Es decir, que producir litio en Sonora te sale a pérdidas en muchos casos. Cada tonelada producida generaría una pérdida mínima de 3.000 dólares.
No es un problema de gestión ni de voluntad política, es una ecuación que la geología fija y que la tecnología todavía no ha resuelto en ningún lugar del planeta, no solo en México. Para marzo de 2026 no existe ni un solo proyecto de extracción de litio en arcillas operando comercialmente a gran escala. Y por si faltara algo, hay un segundo problema que los análisis financieros suelen ignorar: el agua. Un yacimiento activo de Bacadehuachi necesita unos 600 litros de agua por minuto, más de 315 millones de litros al año, y estamos hablando de Sonora, una de las regiones con mayor déficit hídrico de México, donde el sector agrícola ya compite con el uso urbano e industrial por un recurso cada vez más escaso. Vamos, que extraer el litio se convierte en un auténtico dolor de cabeza. ¿Y qué es lo peor de todo? Pues que México ha tratado de emular al peor modelo que hay disponible. En el 2026 hay 4 actores importantes en el mercado de litio. Australia produce unas 92.000 toneladas con empresas privadas y tecnología madura. Chile y Argentina, el llamado Triángulo del Litio, junto a Bolivia, dominan las salmueras con costes imbatibles. China no tiene las mayores reservas del mundo, pero controla el 73% de la refinación global. Es decir, el litio que se extrae en Australia o Chile pasa en su mayor parte por las plantas chinas antes de convertirse en baterías. China no gana en la mina, gana en el procesamiento. ¿Y Bolivia? Bolivia es el espejo en el que México no quiere mirarse. El Salar de Uyuni es el mayor depósito de litio en salmueras del mundo, reservas estimadas en torno a 21 millones de toneladas. En 2017, el gobierno creó yacimientos de litio bolivianos con un mandato simple: todo es del Estado. Resultado: 7 años después, Bolivia produce menos de 3.000 toneladas al año, una cifra irrisoria frente a lo que tiene bajo tierra, porque sin capital privado, ILB no tuvo acceso a la tecnología necesaria. Sin tecnología no hay producción, sin producción no hay ingresos y sin ingresos no hay inversión. El círculo solo se rompe con una decisión que el modelo del monopolio estatal hace complicado: abrir la cadena de valor a sector privado. Y aquí llegamos al momento incómodo para los que toman decisiones, porque México en 2022 tomó exactamente la misma decisión que Bolivia en el año 2017. Ahora bien, México sabía que tenía litio desde hace ya mucho tiempo. ¿Por qué han espabilado ahora? Pues esto es el siguiente punto de este vídeo. Para entender la reforma de 2022 hay que mirar dos cosas al mismo tiempo: los precios del litio y la historia reciente del subsuelo mexicano. Los precios primero, porque explican el timing. Entre 2015 y 2020 el carbonato de litio cotizaba entre $5.000 y $13.000 la tonelada. En 2021 la recuperación post-pandemia, el boom de los vehículos eléctricos y la escasez de semiconductores dispararon la demanda. Para noviembre de 2022 el litio llegó a $80.000 la tonelada, un nivel sin precedentes en la historia. Fue exactamente en ese contexto de euforia cuando el Congreso mexicano aprobó la reforma. La reforma llegó en el pico del ciclo, vamos, que México había comprado Bitcoin en máximos. Para 2024 el precio había caído a $12.000, $15.000, todo ello causado por el exceso de oferta de Australia y una desaceleración de la demanda china. Ya os podéis hacer una idea de lo que ha pasado con el valor del litio MX tras estos sucesos. Pero no fueron solamente los precios los que impulsaron al gobierno mexicano a apostar por ese mineral. Y es que hay cierto componente de resentimiento histórico que se ha ido generando durante varios años. En 1992, con la firma del Tratado de Libre Comercio, México inutilizó su propio suelo. Básicamente cedieron tierras a empresas extranjeras sin ninguna obligación. El resultado fue una avalancha de empresas junior, canadienses y australianas que no venían a minar, venían a especular. Pedían títulos sobre millones de hectáreas, las registraban en la bolsa de Toronto como activos, esperaban a que subieran el precio de los metales y vendían los derechos a operadores más grandes. Mientras tanto, esas hectáreas quedaban bloqueadas legalmente para cualquier otro uso. En 2010, el pico del modelo, había 26,8 millones de hectáreas concesionadas, el 14% del territorio nacional, y buena parte de ese 14% no tenía ni una sola máquina trabajando. Pero el problema más gordo no es quién tenía los títulos, era
¿cuánto se llevaban? El régimen de regalías mineras en México era de un 0,5% sobre el valor de los metales extraídos. El 0,5%. En Chile, este porcentaje llegaba al 35%. Entre 2002 y 2012, cuando los precios de los metales estuvieron en máximos históricos, las empresas mineras extrajeron riqueza del subsuelo mexicano y se la llevaron casi íntegramente. Así, cuando en 2021 el litio llegó a $80.000 la tonelada y todo el mundo empezó a hablar del nuevo petróleo del siglo XXI, pues México tenía esa memoria institucional. Por eso se entiende el motivo por el que Obrador quiso impulsar de forma tan agresiva la industria del litio. El problema, como siempre, no fue el qué, fue el cómo. El organismo creado para gestionar el litio mexicano se llama Litio para México, o Litio MX. Su mandato formal abarca toda la cadena de valor: exploración, extracción, procesamiento y fabricación de baterías. Su presupuesto real, 13,9 millones de pesos para 2026, unos $805.000. Para que os hagáis una idea de lo que significa esta cifra, perforar un solo pozo en Sonora cuesta varios millones de dólares. El presupuesto completo de Litio MX no basta ni para eso. Pero el problema presupuestal es casi lo de menos si lo comparamos con lo que viene ahora. Hay una empresa llamada Bacanora Lithium que llevaba décadas haciendo estudios geológicos en la región. Perforaciones, muestras, análisis de comprobación, estudios, bla bla bla. Vamos, todo el trabajo sucio y caro que hay que hacer antes de que entre una sola empresa a extraer. Pues cuando se aprobó la reforma, el Estado mexicano canceló 9 de las concesiones de esa empresa. Y la empresa respondió como responden todas las empresas cuando un Estado les quita lo que habían comprado legalmente. Abrió un proceso frente al Banco Mundial. El mismo mecanismo que usó Cristalex cuando Venezuela le quitó su mina de oro. Ese arbitraje se resolvió con una compensación de $1.200 millones a favor de la empresa canadiense. Pero el problema no es la multa en sí. Pensadlo un momento, México tiene un yacimiento cuya tecnología de extracción no existe probada a escala comercial en ningún lugar del mundo. La única empresa que tiene conocimiento técnico real del terreno, que ha perforado los pozos, analizado las arcillas y todo esto, es exactamente la misma empresa que ahora tiene una demanda activa contra el Estado mexicano. Pero hay un problema extra. Esa empresa fue comprada por China hace unos años. ¿Y por qué esto es un problema? El principal mercado para los vehículos eléctricos fabricados en México es Estados Unidos. Y la Ley de Reducción de la Inflación Americana, la IRA, tiene una lista de empresas a las que llama entidades extranjeras de preocupación. Básicamente, empresas con vínculos con el gobierno chino. Si el litio pasa por esa empresa, el vehículo eléctrico que lleva esa batería pierde el crédito fiscal de $7.500 en el mercado americano. Y en un sector donde los márgenes son, pues lo que son, eso puede ser la diferencia entre vender o no vender. Así que el cuadro completo es ese. Si usas esa empresa, el litio no entra en el mercado norteamericano con las ventajas que suelen entrar. Si no usas esa empresa, no tienes tecnología ni conocimiento del yacimiento. Y si buscas socios occidentales que no sean chinos, necesitas capital privado extranjero, lo que contradice el espíritu de la reforma soberanista que empezó todo esto. ¿Tiene México alguna salida real? Sí, pero no es la que el gobierno lleva 4 años prometiendo. En febrero de 2026, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y la representante comercial de Estados Unidos anunciaron un plan de acción bilateral sobre minerales críticos. El acuerdo abre una vía de financiamiento no chino para el litio mexicano, con instrumentos del Banco de Exportación e Importación americano. Bueno, dinero yanqui, si queréis llamarlo. La lógica geopolítica es clara. Washington necesita diversificar la cadena de suministro de litio fuera de la órbita china antes de que las reglas de la FEOC de 2027 entren en vigencia. Y México es el único país del tratado con reservas de litio a escala significativa. Pero hay una limitación que ningún comunicado oficial menciona. El desarrollo de la primera fase de esta extracción exige más de $1.000 millones en inversión total. Y los instrumentos disponibles en el acuerdo financian proyectos con un rango de entre 200 y $500 millones por operación. Vamos, que
falta dinero. Es decir, el plan de acción de febrero 2026 no es el que le va a solucionar la vida al litio mexicano. Es el inicio de una conversación que puede tardar años en traducirse en contratos para las obras físicas en Sonora. Es el inicio de una conversación que puede tardar años en traducirse en contratos firmados y obras físicas en Sonora. Pero no es la única vía. Hay una segunda vía que la administración Sheinbaum lleva años explotando, el petrolitio. Sí, petróleo y litio. Pemex ha identificado concentraciones de litio en las aguas que salen junto al petróleo durante la extracción, lo que se conoce como aguas de formación. Esas aguas tienen litio disuelto, lo que las hace compatibles con una tecnología llamada extracción directa de litio, o DLE. Básicamente, funciona como un filtro selectivo que captura litio. Y matas dos pájaros de un tiro. Aprovechas infraestructura de extracción que ya existe y reduces los costes operativos entre un 20 y un 30% respecto a los métodos convencionales. Esta alternativa tiene potencial para aprovechar el litio. Pero hay una tercera vía que poca gente está mirando, pero que puede ser la más accesible de las tres en el corto plazo: el reciclaje de baterías. Una batería de ion de litio al final de su vida útil contiene litio, cobalto, níquel y otros materiales irrecuperables. El litio reciclado tiene un coste de producción estimado entre $3.000 y $7.000 por tonelada, por debajo incluso que las salmueras chilenas. El parque de vehículos eléctricos en Norteamérica crecerá durante toda la segunda mitad de esta década y para principios de la década de los 30, la primera generación masiva de baterías empezará a llegar al final de su vida útil. México, con su posición manufacturera en la cadena automotriz y su acceso al flujo de materiales del mercado norteamericano, tiene una ventaja logística real para ese nicho, es decir, aprovechar baterías viejas. Y en este caso, no hay ningún problema legal. Pero hay algo que los tres escenarios tienen en común: ninguno depende del yacimiento de Sonora. ¿Por qué hay tanto revuelo? Mientras el gobierno lleva 4 años discutiendo quién controla el litio en el subsuelo, el mercado sigue haciendo de las suyas sin mirar lo que está pasando en esa región. LG Energy Solution construyó una planta de fabricación de celdas de batería en Monterrey con una inversión de $3.200 millones. Esa planta opera con litio importado de Chile y Argentina. El yacimiento está a menos de 600 kilómetros. BMW con su planta en San Luis Potosí para fabricar modelos eléctricos, Audi en Puebla, Continental, Bosch y ZF Group tienen líneas de producción para componentes eléctricos en múltiples estados. En 2025, México concentraba el 23,4% de la producción automotriz de Norteamérica y captaba más del 50% de los anuncios de inversión directa en el sector. Todo esto ocurre sin que Bakadoechi produzca una sola tonelada. Es decir, México puede ser importante en el mercado de vehículos eléctricos, pero no aprovechando su litio, por ahora. Puede destacar con manufactura de componentes de alto valor, diseño de semiconductores, reciclaje de baterías, 3 vectores que México puede activar ya mismo, sin depender de la geología de Sonora ni el arbitraje internacional. El litio que tiene México es real, pero la promesa de que ese recurso va a transformar la economía mexicana en el corto plazo no lo es. Todas las políticas anunciadas diciendo que se va a aprovechar no funcionarán hasta que se arreglen todos los problemas mencionados en este vídeo, que no son pocos. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que se logrará aprovechar algún día el litio de México? Dejadnos vuestras respuestas en los comentarios. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.